Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, dice Juan 14:17. Porque mora en vosotros. Morar significa vivir, habitar. Dios vive en nosotros. Si estamos viendo si realmente conocemos a Dios, si conocemos al Dios de la Biblia. Y para conocer el Dios de la Biblia hay que estudiar la Biblia. No en la mesa, lo estoy filmando. Para conocer al Dios de la Biblia hay que estudiar la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que hay que escudriñarla, que significa estudiarla. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele lo que está escrito en las Escrituras. Y la forma que tiene Dios de revelarse es a través del Espíritu Santo y a través de los atributos que llamamos. La caja está allá si quieren sacar los colores y justo atrás de Marcela. Más acá, en el medio ahí. Y abajo. Y él se revela a través de los atributos. Y los atributos son muchos, los que venimos estudiando hace como 8 meses, estudiando los atributos de Dios. Que Dios es eterno, es soberano, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable. Él es recto, Él es verdadero, es justo. Él es preexistente. Dios es misericordia, es santo. Y Dios es amor. Y los últimos meses estamos viendo que Dios es amor. Y no el amor nuestro, el amor egoísta que tenemos nosotros, porque lo que yo amo lo quiero para mí, y es mío, y no lo comparto, ni lo doy, ni quiero que lo miren a lo que yo amo, es mío. Y ese es el amor egoísta que tenemos nosotros. Y ese amor egoísta hace de que tengamos un montón de problemas, porque nos basamos en el amor sentimental, emocional que tenemos acá. Y ese atributo que es el amor, ese amor es inconmensurable, o sea, quiere decir que no tiene medida. Ese amor es inaudito, es inentendible. Ese amor, que es el amor de Dios, es incomprensible porque tenemos una mente finita, una mente incapaz de poder entenderlo. Por eso no se entienden los atributos, sino se reciben. Hay atributos que son que Dios nos comparte y otros que no nos comparte, ¿no? Pero los atributos en sí, entre sí, se potencian, no se oponen. Los atributos son todos iguales y a la vez, los atributos de Dios. Y el amor, yo puedo amar con el amor de Dios, porque Él me amó a mí primero. Y si Él me amó a mí primero y me dio a mí el amor, yo puedo amar con ese amor. Pero si yo no tengo el amor de Dios, no puedo amar con el amor de Dios, porque voy a hacer cosas forzadas, ¿no? Y va a llegar un momento que mi voluntad se va a agotar y voy a empezar a mostrar lo que realmente hay en mí. Así que el amor de Dios es, como dijimos, inmenso, inconmensurable, inentendible, se recibe. Y ese es el amor de Dios, que yo puedo amar al otro así, porque si yo tengo el amor de Dios, puedo amar con ese amor. Si yo no tengo el amor de Dios, si no le doy el lugar en mi vida a ese amor, no voy a poder amar a otro como Dios me ama a mí. Y ese es el primer mandamiento de Dios. Amar al Señor con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Si yo no amo así a Dios, es porque no tengo el amor de Dios. Y si el amor de Dios no está en mí, no soy hijo. Así que ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, ¿se acuerdan cuál es el segundo gran mandamiento? Amar a mi prójimo como a mí mismo. Todos nos amamos a nosotros mismos, por eso nos alimentamos, nos vestimos, nos maquillamos, nos peinamos, nos ponemos bonitos algunos. Otros, ni aunque forcemos, nos podemos poner bonitos. Pero así que nos amamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que amar al otro de esa misma forma. Y yo puedo estar creyendo que amo a otro, pero con el amor sentimental, emocional, el amor egoísta. Y puedo estar haciendo las cosas para el otro porque a mí me gustan.
y porque a mí me agrada y lo hago para mí. Entonces, si el otro no me lo devuelve, yo me enojo. Si el otro no me retribuye, no me aplaude, no me reconoce, yo me enojo. ¿Por qué? Porque lo hago en mi amor, no en el amor de Dios. Yo voy, me congrego y si no me reconocen, no me aceptan, me voy a otra iglesia. Y en ese momento que Dios me pone las pruebas para ver si yo puedo aplicar lo aprendido, aplicar el amor de Dios, me esquivo y me voy. Por eso dice Mateo 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Isaías 64.6 o 4 dice que mi justicia, mi idea de hacer las cosas bien, mi idea de hacer las cosas correctamente, mi idea, para los ojos de Dios es una toallita usada, ¿no? Un trapo de inmundicia. Esa es la justicia humana, lo que yo creo que estoy haciendo bien. Nosotros somos portadores de esa presencia, somos portadores del amor de Dios. El amor de Dios que está en mí, que Él me dio primero, yo lo tengo que dar. Lo que yo recibo por gracia, lo tengo que dar por gracia. Así que tengo que amar con ese amor. Y ese amor es desinteresado. Como decía Marcela, es de hacer por el otro a pesar de que no quiero, a pesar de que no me gusta, a pesar de que me cuesta, a pesar de que no lo paso ni con calzador aquel, lo tengo que pasar igual y lo tengo que amar. Dios dice, ¿qué más? ¿Qué haces de más si saludas a otro? ¿Qué haces de más si amas a otro? Si la gente que está en el mundo hace lo mismo. El Hijo de Dios ama a pesar de que el otro no hace, que no retribuye, que no da, de que no me aplauden. Así que nosotros somos esas vasijas que contienen el amor de Dios. Entonces yo donde voy, donde estoy, llevo ese amor de Dios que tengo en mi vida. Y cuesta, horrores cuesta. Porque este mundo caído, todas las situaciones son para hacernos tropezar. Todas las situaciones son para quitar la obra de Dios en nuestra vida. Porque este mundo caído está todavía en poder del enemigo, del diablo. Y Satanás lo que quiere hacer es eso, quitar la obra de Dios de nuestras vidas. Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre, está hablando con Dios y sus discípulos están escuchando, Él dice en Juan 17, mas no lo ruego solamente por esto, sino por los discípulos, ¿no? Sino también por los hermanos de Comunidad Cristiana del Lago Pueblo, dice. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso está orando Jesús. Jesús está orando el Padre por nosotros, aquí hoy. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Ser uno con la misma unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo en Dios si no tiene a un hijo acá que muestre ese amor? Dice, y sigue diciendo Jesús, la gloria que tú me diste. Cuando yo leí esto, estábamos allá como en una reunión de jóvenes de Sion. La gloria que tú me diste yo se las he dado. Sentí un escalofrío, porque digo, la gloria que tenía Jesús cuando caminaba acá en la tierra, esa autoridad, esa gloria que tenía, la tengo yo, la tenés vos. La gloria de Cristo fue dada. ¿Para qué? Para que seamos uno, para que esa gloria que está en mí, que está en vos, que está en ellos, nos haga uno en Cristo Jesús, nos haga un cuerpo. Así como nosotros somos uno. Así que pensemos, lo digo 3 veces porque es importante, pensemos en esto. Dios, no que en la antigüedad vivía en ese tabernáculo, en ese templo de piedra, de mármol, de oro, de plata, de bronce, ya no vive más ahí. Ahora ese Dios que hizo los cielos y la tierra decidió vivir en tu corazón, en un templo hecho con polvo de la tierra, hecho con las manos de Dios. Él decidió vivir ahí, no en los templos de oro. Y en ese templo Él decide radicar y no busca otro, como dice en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Él habita en vosotros?
El Dios de la gloria vive en nosotros. Dice hay una palabra acá en Hechos 17 que dice, 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él tiene contados nuestros días para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo le estaba hablando acá a los griegos y le estaba predicando y vio un pedestal, decía al Dios desconocido. Entonces él dice, a ese Dios es el que vengo a hablarle. Ese Dios que hizo todas las cosas, decidió habitar en nuestro corazón, en nuestro interior. Si nosotros realmente supiéramos eso, nuestra vida cambiaría radicalmente. Radicalmente. Dice, por eso empecé leyendo Juan 14, 17. Dice, ¿dónde está? Juan 14, 17. Porque el 15 dice, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser bienaventurados, mucho más que felices, mucho más que felices. El Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, mora en nosotros, en nuestro corazón. La verdad que, como decía el apóstol Pablo, nosotros somos como una vasija de barro que contiene el gran tesoro, eso que fue oculto por los siglos, hoy se revela en nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, está en nosotros. Él vino a nuestras vidas cuando hablamos de la parábola del sembrador y que iba y tiraba las semillas. Esa semilla cayó en un corazón donde había tierra fértil, ¿no? La estuvimos viendo. Y esa vasija de barro recibe esa semilla. Las semillas son todas iguales. No hay semillas con más potencia o con menos importancia. No, son todas semillas iguales y fueron sembradas por el sembrador en nuestros corazones. Es la misma semilla. Entonces, ¿por qué hay vasijas llenas de flores y de frutos y otras que parecen un terreno baldío? ¿Por qué hay semillas que tienen la presencia de Dios bien visibles y otras que no están visibles? Y es porque Dios vino y sembró la semilla, pero te corresponde a vos, y la señora así, te corresponde a vos cultivar esa semilla. Una cosa es sembrar, que es el hecho que hizo Dios una sola vez y ya lo hizo para siempre, ¿no? Sembró la semilla en tu corazón. Ahora está en vos el cultivarla. El sembrar es eso, es la justificación. Dios nos hizo justos. ¿Por qué soy justo? Porque el único justo está en mi vida. Entonces Dios me ve a mí justo porque ve a Cristo en mí. Ese justo que está en mi vida justifica, entonces yo ya no tengo que recibir, porque Él ya pagó esa condena que había sobre mi vida. El justo, Jesucristo, ya la pagó. Ya yo soy justo por su obra hecha en la cruz, ¿no? En la redención. Pero ahora me corresponde a mí cultivar, santificar, es la santificación. Justificación es una sola vez, lo hizo Dios para siempre. Pero ahora a mí me toca cultivar, regar, cuidar,
proteger y perseverar en esto, a pesar de que yo no vea la situación es todavía terminada, aunque yo vea que no hay fruto, aunque yo vea que no están bien las cosas, confiar, porque Dios está obrando en cada uno de nosotros. Dios sembró, yo cultivo. Pero yo cultivo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí y el que me hace hacer la obra. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Dios hace la obra a través mío. La semilla es la misma. Y tiene el mismo potencial para dar el fruto, tu semilla, mi semilla, tu semilla y todas las demás semillas. Pero depende de mí, si yo estoy cultivando esa semilla y la hago florecer. Yo tengo que cultivarla, yo tengo que hacerlo. Esa es la gran diferencia entre una manifestación y otra. Entre una manifestación de presencia y la otra, de los frutos y de otros frutos que no. Lo dice Gálatas 5, ¿no? ¿Qué obra está dando tu vida? ¿Obras de la carne o obras del Espíritu? ¿Qué es lo que está manifestando? ¿Qué es lo que sale de adentro tuyo? La semilla es justificación. Cultivarla, la semilla, es la santificación. La justificación es obra completa de Dios. La santificación es obra del Espíritu Santo en mi vida. Yo le permito, pero es mío. Yo la tengo que cultivar. Cuando nosotros vemos en la Biblia quiénes son realmente los que están hoy con Cristo, no es específico, pero cuando habla de Moisés, él dice que no entró en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó después? Cuando vino la transfiguración, aparece Moisés pisando la tierra prometida. Así que bueno, pero no sabemos, no dice la Biblia cuáles son salvos y cuál no. Es solamente, está en el corazón de Dios. Solamente hay uno. Hay uno solo que dice Jesús, que es el malhechor, que es un ladrón. Hasta minutos antes de su muerte había estado en cualquiera, había estado pensando en cualquiera, haciendo cualquiera. Y cuando está crucificado junto con Jesús, él lo reconoce a Dios como su Señor, como Rey. Entonces le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando le dice eso está en Lucas 23, del 38 al 43. Cuando le dice que este es el Rey de los judíos, decía un cartel en la cruz. Uno de los ladrones le decía, bueno, si vos sos Dios, vení, salvanos, o salvate vos mismo. Y el otro le dice, pero pará, no tenés temor a Dios estando en la misma condenación, Señor. Acordate de mí cuando vengas a tu reino. Él demuestra respeto, temor, humildad, reconocer, porque ellos sabían lo que era ser un rey. Ellos sabían lo que era ser el Señor. Así que él lo reconoce delante de Cristo. Y Dios que le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. Él es el único que podemos decir de que está. ¿Pero por qué? Porque él reconoció, tuvo temor y Dios, Jesús, fue su Señor. La santificación, yo me acuerdo cuando Mabel cortaba Matías también lo hace rapidito, cortar la cebolla, así cortar y separar, eso es santificación. Es estar en la tabla, una zanahoria, le encantaba a Mabel la zanahoria, ahora empecé a comer zanahoria. Cortar y separar, estamos en la misma tabla, pero estamos separados del mundo, no fuimos del mundo, estamos en el mundo, pero estamos separados. ¿Para qué? Para obra exclusiva de Dios, eso es ser santos, no para las demás cosas del mundo. Yo ya estoy separado, ya el Señor me eligió, me puso el sello del Espíritu Santo y estoy separado para su gloria. Y ahora encima estoy lleno de Él. Dios me separó, me llenó de Él y me está usando para ser de Él. Pero me corresponde a mí hacer morir las obras de la carne, dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne van a morir. Indefectiblemente van a morir. Mas si por el Espíritu, acá está lo que yo le decía antes, ¿no? No es obra mía, es obra de Dios en mí, que yo le permito, me lleno de Él, entonces Dios hace la obra a través de mí. Mas si por el Espíritu haces morir, ¿a quién le corresponde hacer morir las obras de la carne? A vos. A vos te corresponde aguantarte la gana de hacer las cosas. A vos te corresponde aguantarte y no mirar las cosas que no tenés que mirar. No decir las cosas que no tenés que hacer. Y encima te dice, no pienses esas cosas. Llénate de mí. Si haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Querer realmente vivir y tener vida espiritual, te corresponde a vos. Dice que no tengo que tomar la forma, no nos conformemos, dice Romanos 12, 1 al 2, no se conformen a este mundo. Si yo me siento, tomo la forma de la silla. Si yo me acuesto, tomo la forma de la cama. Dice, no tomen la forma de este mundo.
Tenemos que sobresalir, no tenemos que ser iguales. No tenemos que mimetizarnos con las cosas de este mundo como hace el diablo. El diablo hace, o sea, las cosas santas las mimetiza y le mete cosas feas. Entonces yo me puedo dejar llevar por eso. Entonces hago lo mismo que hace el mundo. Dios dice, esta es mi forma. Si yo leo Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, Dios me dice, tenés que hacer esto. Digo, no, porque a mí no me gusta, porque a mí me molesta, porque a mí me hace, yo hago para este lado. Y hago para este lado y dice, van a morir porque hacen las cosas de este mundo, las cosas de la carne. No nos conformemos a este mundo. Dice, ¿por qué? Porque si no viene la ira de Dios. Y es mi obligación. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y todas las cosas que tienen que ver con la fornicación, de porneia, de todas las cosas que tengan que ver con mi amor egoísta y con todas las cosas del sexo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis directamente, que os apartéis de fornicación. Es mi obligación apartarme de todas las cosas, dejar de hacer, de mirar, de ver, de ir, de tocar. Todas las cosas que me alejan de Dios, es mi obligación apartarme. Como cantamos hoy, que cantó Marcela, nos guió a la canción de Santo, Santo, Santo. Toda la Biblia, lo que dice la Biblia es importante. Pero cuando es muy importante, Jesús lo dice 2 veces. De cierto te digo, de cierto te digo. Pero hay una sola cosa que la dice 3 veces, que es que Él es santo. Y ser santo y santificar mi vida es lo más importante para Dios. Separarme de las cosas de este mundo. Dicen, sed santos porque yo soy santo. Y si Dios que está en mí es santo, no me queda otra a mí que ser santo. Porque si yo no soy santo, no el de la, ¿cómo se llama? El de la aureolita que se viste todo bonito. No, ese no es ser santo. Ser santo es ser separado para Dios y las cosas de este mundo dejarlas de lado. Por más que me gusten, incluso cosas que no son malas, pero que no me convienen, Dios me dice, apartate de ellas. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo la obra de Dios o yo puedo estar haciendo mi obra que es buena. Yo puedo estar haciendo cosas que a mí me gustan, que me hacen sentir bien, pero Dios me mandó a hacer esa obra. Y como a mí me molesta y no me gusta, puedo estar haciendo mi obra y no la obra de Dios. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, mirá, en toda vuestra manera de vivir, toda, no solamente algunas cosas. Para nosotros los hijos de luz no hay cosas santas y cosas, ¿cómo le dicen? Seculares, no. Todo es santo. Para el secularismo es una idea católica, creo que es. El secularismo no está en nosotros. Para nosotros, todo lo que hacemos, dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y es un esfuerzo, sí, al principio. Es lo mismo que empujar un coche. Cuando vos querés empujar un coche, primero hay que hacer mucha fuerza. Cuando se empieza a mover es más, siempre el principio de acción y reacción, ¿no? Siempre al principio cuesta. Pero cuando yo empiezo a fluir en el espíritu es totalmente distinto. Entonces, para mí, mirar cosas que no tengo que mirar me ofenden, entonces no las miro. Yo decir cosas que tengo que me hacen mal, decir que no tengo que decir, cuando estoy lleno del Espíritu Santo no las digo. Cuando yo pienso mal, cuando yo actúo mal, cuando yo decido mal, pero cuando yo fluyo en el Espíritu es totalmente distinto. Por eso al principio es cosa de fuerza de voluntad, pero después no es fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad, si yo sigo en mi fuerza de voluntad, va a llegar un momento que va a caer esa voluntad. Y ahí va a verse realmente lo que hay en mi interior. Yo debo hacer morir las cosas. Haced morir, pues, dice Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y acá empieza a nombrar todas las cosas, ¿no? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. ¿Cuáles son esas cosas? Las pasiones desordenadas son cuando la mostaza se empieza a fluir. Cuando hay alguien que me molesta y me empiezo a enojar. Esas son pasiones desordenadas. Cuando yo empiezo a pensar mal algo de alguien. Cuando yo miro y no me gustan las cosas y empiezo como decía Manuela, se me vuela la paloma, se me corre el rulero, se me corre el flequillo, así me decía mal, se me está corriendo el flequillo.
Esas son pasiones desordenadas, porque el Espíritu Santo es inofendible. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría la avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Qué quiere decir? Hoy en Cristo todas esas cosas quedan en el pasado. Somos en todo tiempo y en todo lugar, debo vivir en santidad. Las cosas que yo antes hacía, mis miembros, dice, todos mis miembros, que es mi cuerpo. Antes yo vivía en todas las cosas malas, ¿no? Hay algunos que se bailaban hasta el himno. Y hoy no levanta las manos ni cierran los ojos siquiera para cantarle una alabanza. Pero antes en el mundo bailaban de noche y desparramados por ahí. En el mundo hacíamos, gritábamos, hacíamos lío. Y hoy en Cristo ni siquiera a Dios le levantamos las manos. Yo sé que las expresiones a Dios son de cada uno distinto. Teníamos a Rubén Vega en Comodoro, que él cuando estábamos alabando por ahí, estaban todos saltando, corriendo, haciendo trencito. Él estaba, parecía una momia, pero él en ese momento él tenía una relación con Dios que era él y con Dios. Pero una cosa es la demostración externa y otra cosa la relación interna. Pero cuando yo antes, en el mundo, con mis miembros, todo lo que hacía era para satisfacción mía, hoy no se lo estoy haciendo a Dios. Estoy demostrándole a Dios el desinterés. El Señor, no quiero. Mi carne me dice, no quiero más de Dios. No quiero. Eso es lo que dice mi carne cuando yo no hago su voluntad, ¿no? Como decía Romanos 6:19, antes mis miembros eran para servir a la inmundicia, bueno, ahora mis miembros tienen que servir para darle gloria a Dios. Y yo tengo que despojarme, ¿por qué? Porque mi cuerpo está viciado, mi condición humana caída está viciada. Y yo puedo decir, mirá aquel lleno de pecado, un homicida, un travesti, un afeminado y un ladrón son lo mismo que si yo tengo pensamientos inicuos, es lo mismo delante de los ojos de Dios, pero para mí, por eso dice Dios que mi justicia es como un trapo de inmundicia para Él, porque Él sabe que yo por ahí digo, no, alguien, un pedófilo, y yo lo crucifico, pero para Dios es lo mismo que mis pensamientos malos con mi hermano. Por eso Dios me dice, tu justicia es como un trapo de inmundicia. Porque si no estás lleno de mí, vas a seguir en tu idea de la justicia. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo ha repetido tanto en el Nuevo Testamento porque Dios conoce que nos cuesta cambiar nuestros pensamientos. Y es acá donde el diablo tiene su taller, donde el diablo te tira todas esas cosas malas y nos tapa. Dios cuando viene a nuestras vidas se cae el velo, ¿no? Y yo lo puedo ver a Cristo. Pero el diablo vuelve a tirar una y otra vez velos para que yo no lo vea a Él. Para que yo con vos me enoje y no vea al Cristo que está en vos. Entonces si vos venís, una vez Dios me mostró, estábamos allá en el Españoles 52, en el kilómetro 13, en la primera lugar donde yo conocí al Señor en la iglesia, en la casa de Jorge, y yo veía que Jesús entraba, se abría la puerta y entraba Jesús. Entonces todos nos dábamos vuelta, porque estábamos de espalda a la puerta y lo veíamos a Jesús. Yo veía una brillantez tremenda y todos nos postrábamos y queríamos ir a abrazarlo. Y el Señor me decía, ese mismo Jesús que está ahí, se abría la puerta y entraba Mabel. Y yo digo, Mabel. Y si yo estaba enojada con Mabel, bueno, me miro para otro lado. Y me decía, yo vengo con ella. Yo estoy ahí, tengo que hacer lo mismo. Yo no me puedo ofender con vos porque el Cristo que está en vos, si yo hago algo en contra tuya, estoy también lastimando al Cristo que está en tu corazón. Eso fue hace mucho, mirá, me vino ese recuerdo ahora. Pero ¿qué pasa? Hay orgullo en mi vida, hay orgullo, hay mucha carne en mí, mucho de mí mismo que me hace de que yo me ofenda, de que yo piense, que yo haga. Y como de Pablo habló mucho de ese orgullo. Cuando a mí me hacen un análisis de ADN, que hoy está tan en moda, ¿no? Me hacen un análisis de ADN y me dice, bueno, tu padre es este, tu abuelo es este, tu etnia, tu raza, vos venís de acá. Entonces, el ADN tiene esas rayitas que dicen, entonces lo analizan y dicen, acá hay
amor, gozo, paz, paciencia, hay fe, hay dominio propio. Sí, sos hijo de Dios. Pero si miran, como decía acá en Efesios, si encuentran enojo, ira, maledicencia, pensamientos malos, malos deseos, empieza a ver todo y dice, hay orgullo. No, vos sos un reverendo hijo del diablo. Eso dice el ADN. ¿Por qué? Porque hay cosas malas en mi vida y esas cosas tienen que morir y depende de mí. Yo tengo que cultivar la tierra, yo tengo que santificar. La santificación es Dios obrando en mi vida, pero depende de mí. Y ese orgullo, imagínense, el diablo imita a Dios, es el gran imitador, es el padre de la mentira. Él nos pone 1001 pensamientos. Fíjense que el Luzbel se llama, ¿no? Luzbel, que era Lucifer, era el ángel de luz, él logró hacer equivocarse, convenció a una tercera parte, o sea, algo entero, lo dividís en tres. Una de esas terceras partes de los ángeles, él los convenció para volverse en contra de Dios. Y cayeron, ¿no? Esos los demonios que hay aquí en la tierra. Si él logró convencer a una tercera parte de los ángeles, ¿cuánto no te va a convencer a vos de algo que no lees la Biblia? ¿Cómo no te va a convencer que vos no conocés al Dios de la Biblia? Te va a terminar convenciendo de cosas que no son de Dios. Ese es el gran obrar de Satanás aquí en la tierra. Así que tengo que yo mirarme a mí mismo, ponerme a este espejo, a la luz de las Escrituras, leerlas, conocerlas, que el Espíritu Santo me revele a su Hijo acá, y ese esté en mi vida, me revele a Cristo, y yo no separe mis ojos de los ojos de Jesús, como le pasó a Pedro que se hundió. No separar mis ojos de Él y llenarme de Él, cultivar la tierra que hay en mi corazón, sacar los espinos, las piedras, sacar todo lo que me impide de que la naturaleza espiritual crezca. Porque cuando yo tengo una prueba, la prueba que me da Dios, la paso tomado de Él. Si no la paso, ¿qué hago? Me voy, la esquivo, me voy para otro lado. Y Dios me dice, yo te hice prueba para qué, como en la escuela, cuando haces una prueba, ¿no? Haces la prueba, si pasaste, vas a otro nivel. Si no pasaste, volvés para triqui. Y a veces repetís el año. Y lo repetís, y lo repetís, y lo repetís. Tenés 35 años, estás en cuarto grado. Y repetís. ¿Por qué? Porque tu orgullo no te permite crecer. Y repetimos las mismas pruebas, las mismas situaciones, y pasamos cosas que antes pasamos porque no hemos aprendido. Yo debo cuidar mi santidad, debo cultivar mi santidad. Moisés dice que pasaba horas y días en la presencia de Dios. Y cuando él bajaba, dice que el rostro se iluminaba. David era el hombre conforme a la voluntad de Dios. Cuando él fue joven, niño, adolescente, pasaba horas, días en la presencia de Dios cantándole. Él pecó, pero cuando fue confrontado, él se arrepintió porque era conforme al corazón de Dios. María de Betania, la hermana de Lázaro, ella eligió estar a los pies de Jesús. Mientras todos estaban haciendo otras cosas, ella eligió, ya apagué el horno. Ella eligió la buena parte. Y ella vio todo. Daniel estaba cautivo en los babilonios, con otra cultura, ellos eran siervos, con otro idioma, con todo mal. Él igual decidía todas las mañanas abrir su ventana y orarle a Dios, a pesar de todo en tener en contra. Pero Dios lo guardó de los leones, lo guardó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno. Dios nos guarda mientras nosotros pasemos tiempo con Él. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo. Cuando Él caminó aquí en la tierra nos mostró cómo vivió, pero ahora nos muestra cómo vive hoy en tu corazón. A través de tu corazón, Él sigue estando vivo aquí en la tierra. Ese Dios vivo está en nosotros, eligió no un templo de oro, mármol y piedra, sino un templo de polvo de la tierra, hecho por sus manos. ¿Para qué? Para santificarnos, para separarnos con un propósito especial, perfecto, que es su propósito aquí en la tierra. Nosotros fuimos agregados a ese propósito. Vos tenés una actividad dentro de ese propósito que no sea tal vez la de ella o la de ella, pero tenés un propósito en ese propósito de Dios. Y depende de vos cultivar, santificar tu vida para que se cumpla. Entonces, nosotros somos esos portadores, esas
vasijas que tienen ese tesoro de Dios en el corazón. Yo tengo que analizarme, me tengo que poner a la luz de las Escrituras y ver, ¿realmente estoy cultivando, estoy santificando mi vida diariamente? ¿O me estoy dejando engañar por los deseos engañosos, ¿no? por mis malos deseos? ¿Cuántas veces me agarra ganas de comer algo y me desespero por comer? ¿Cuántas otras veces, qué ganas de leer la Biblia? No te dan ganas, porque lo que te dan ganas son cosas de esta naturaleza caída, y es normal que nos pasen, pero no es pecado hasta que yo no la hago. Uy, qué gana de agarrar formarme un churrito, decía antes. Bueno, hoy eso a mí ni siquiera me vienen ganas de drogarme, porque eso Dios ya quitó, ya me sacó esas ganas. Cuando yo me convertí, el día anterior, sí, yo creo que me convertí ahí la primera vez que fui a lo de Jorge. El día anterior yo me había estado drogando y al otro día yo ya no más. Yo fumaba hasta que un día en Navidad puse el paquete ahí en el arbolito de Navidad y Matías sacaba los regalos. Al otro día Dios me brindó ese nuevo deseo del Espíritu Santo de buscarlo a Él, que los deseos de Dios, que el gozo de Dios, ocupe el lugar que le correspondía en mi vida, y ya no tuve más ganas de fumar. Cuando yo vine acá hace unos 6 años, hace 6 años más o menos, que estábamos ahí en la casa de ustedes, que yo me sentí tan mal cuando llevé alcohol y habían comprado alcohol y yo me sentí mal ese día. A partir de ese día no tuve más deseo de tomar alcohol, porque me arrepentí de verdad, le entregué mi problema a Cristo y Él se lo llevó y me llenó ese lugar de Él. Pero fui yo el que decidió eso, ¿no? Fui yo el que pedí perdón, me arrepentí y se lo entregué a Él. Si yo no lo hubiera hecho, yo seguiría haciendo lo mismo. Entonces, yo entiendo hoy que la vida en Cristo del cristiano es un proceso, ¿no? Desde un suceso a otro suceso se van cumpliendo esos procesos. Y esos procesos significan madurez. Pero depende de mí la santificación, de cuánto yo le permito al Espíritu Santo, porque me agarraban ganas y yo se las entregaba a Él. Entonces, ¿qué prácticas qué estoy cultivando? ¿Estoy permitiéndole a Dios que pode estas ramas secas? El otro día estábamos viendo con el muchacho que me corta el pasto, y dice, no, acá hay que podar todas estas ramas. Entonces él después me mostró esta rama que la punta está seca, la tengo que cortar de acá abajo, porque si no, la misma planta está usando savia, por eso que la tendría que estar usando en las que están realmente para dar frutos. Hablábamos con Urien ayer o anteayer el tema de la infección, ¿te acordás? Cuando yo tengo una espinita clavada en el dedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que agarrar, lo habíamos estado hablando, agarrar una aguja, pinchás, sacás la pus, duele, ¿no? Sacás la pus y después sale la espinita, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Cuando a Pablo, el apóstol Pablo, él hablaba de lo que Dios había hecho en su vida, él era fariseo, era romano, tenía toda, no había estudiado con el mejor, y él decía, conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo, es el único ser humano que fue hasta ese lugar y volvió. ¿Pablo era el perseguidor? Era el perseguidor, exactamente, y después lo convirtió Dios en un predicador, en Saulo el predicador. Así que eso hizo Dios con él, le dio una espina, dice, me dio un don, me dice, don es un regalo, ¿no? Era algo que lo bajaba a los pies, era eso que lo hacía entender de que era humano, porque él dice, había estado en el cielo, y vos fíjate cómo lo dice, ¿no? Conozco a un hombre que fue hasta el tercer, y después dice, ese era yo, ¿no? Ese hombre. Dice, no me fue permitido decir lo que yo vi, lo que vi allá. Él realmente llegaba a un montón, y no se sabe qué era. Algunos dicen que era problema en los ojos, porque él decía, yo sé que ustedes son capaces, a los tesalónicos le decía, sé que son capaces de darme sus ojos si fuera así. Otros dicen que era muy bajito, era un enano, un petizo. Otros dicen que era un problema físico. No se sabe qué era lo que tenía. Algunos dicen que tenía problema de dislexia. Imagínense a alguien que está hablando de Dios, de la gloria, que tiene un problema de eso, ¿no? Que empieza a supurarle los ojos. Y dice, ¿por qué no orás y que Dios te lo sane? No, porque hay cosas que Dios te permite pasar para que el orgullo, porque nosotros tenemos el orgullo humano,
No, es que yo amo, esto es mío. Si vos no me haces, si vos no cumplís las normas que yo quiero, no sos mi amor. Si yo no me aplaudís, el orgullo propio humano. Pero después está el orgullo espiritual. ¡Ah, yo soy! Y ahí Dios le daba a Pablo ese aguijón para que él vuelva a caer en la tierra. Lo mismo hace Dios con nosotros. Tengo una espinita, pincho, saco la pus. Eso es confesión. Las cosas malas que yo pienso, que digo, que hago, las debo confesar. Así que estoy dispuesto a pagar el precio de la presencia de Dios y que se manifieste en mi vida. Bueno, yo tengo que santificarme. Yo fui cortado del mundo y separado para una obra específica por las manos de Dios que quiere hacer. Pero para hacerlo te pregunta Dios hoy, ¿querés? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para eso? Para que la presencia de Dios, para que el Cristo que vive en vos se manifieste. Así que dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dijo el apóstol no, decía Juan. Juan, el Bautista, vino a preparar el camino. Fue el primer hombre con el Espíritu Santo que preparó el camino del Mesías. Él, los demonios se le sujetaban, él bautizaba. Pero cuando comenzó el ministerio de Jesús, él dijo, no, él es el Señor. Yo ni siquiera le puedo atar las sandalias. Él reconoció, dice, es necesario que yo mengüe. Y Dios te dice, es necesario que hagas morir las obras de la carne que están viciadas, es necesario que vos des ese paso. Vos recibís la semilla y es por gracia. Es obra absoluta de Dios. Pero santificar tu vida te corresponde a vos. Permitirle al Espíritu Santo que obre en tu vida. Y cuando vos santificás tu vida, va a venir la resurrección. Si no, no va a haber resurrección. Ojo con esto, ¿eh? Si no hay santificación, no hay resurrección. Es todo obra de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no es por obras. Es por gracia, pero es dada para todos, pero no es para cualquiera. Es solamente para aquellos que la reconocen y ponen sus ojos en Jesús. El autor y el consumador de tu fe es Él. Así que es por gracia, pero por fe en Cristo. Así que la salvación es por gracia, pero por salvación mis obras van a ser santificadas. O sea, hay una justificación, obra de Dios, hay una santificación que es obra de Dios en mí, pero me corresponde a mí. Yo debo esforzarme y erradicar todo lo que está fuera de Dios para que haya resurrección, que es una obra completa del Espíritu Santo, de Dios. Así que, amados, lo que recibís por gracia, dar por gracia, dice, ¿no? Así que aquí les paso esta pelota. La santificación te corresponde a vos. Permitile. No, tomá, te la paso de nuevo. Le iba pasando siempre. No, la pelota ahora está de tu lado de la cancha. ¿Qué vas a hacer con ella? Ahí la agarró bien, la agarró bien. Así que ahora te corresponde a vos santificar tu vida. Permitirle al Espíritu Santo santificar tu vida. Amén. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, el honor. Y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, de que te reveles a nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, que es soltada para nuestros corazones, podamos, Señor, tomarla, atraparla como hacía Urién y ponerla en práctica. Permitirle a tu Espíritu Santo esforzarnos para quitar todo lo que a ti no te agrada de nuestras vidas, Señor, y todas aquellas manifestaciones sean el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, para que se cumpla ese deseo que hay en tu corazón. Y, Señor, nos ponemos delante de ti en compromiso, en temor a ti, Señor, a obedecer tus mandamientos, que ese es el deseo de tu corazón. Y, Padre, te ruego en el nombre de Jesús por cada uno, Señor, de los que ha escuchado y va a escuchar esta palabra, para que tú le guardes, le bendigas, le ministres, sanes y prosperes, pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos conocerte en profundidad y que tú te reveles a nuestras vidas y pueda ser, como dijo el malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te reconocemos como nuestro Dios,
como nuestro suficiente Salvador, como nuestro Señor y Rey de justicia, Jesucristo. Gracias, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.